Power BI y el análisis de datos en general, sobre esta disciplina y sobre estas habilidades que son tan importantes hoy en día en los diferentes roles de la organización y de las diferentes posiciones en las que nos encontremos, incluso en la vida personal. Entonces, es buenísimo estar acompañándolos antes de partir y de contarles un poquito más sobre qué vamos a hablar, contarles un poquito sobre mí. Vamos a iniciar con un poco de movimiento. Entonces, para esta actividad me encantaría que porfa los que puedan prender sus cámaras para que podamos vernos, para que podamos interactuar y podamos empezar este espacio con muchísima energía. Y básicamente en esta actividad lo que vamos a hacer es que vamos a buscar dos objetos en nuestro entorno. Entonces, uno debe tener color naranja, puede ser cualquier objeto, no importa si es su taza preferida de café, sus calcetines preferidos, su buzo preferido, no importa, cualquier elemento. Uno de ellos tiene que ser de color naranja y el otro debe ser de color azul. Entonces, antes de partir, yo voy a colocar un timer para que tengamos los 45 segundos y que todos puedan ir rápidamente a buscar esos dos elementos. Eso, buenísimo, me encanta. Ya veo por ahí un botilito de agua. Buenísimo. Eso, ¿quiénes más se animan? Eso, un lápiz y un marcador. Buenísimo. Un buzo. Diana está hoy de naranja. Súper chévere. Jenny, una jirafita. Giovanni, eso es una cartuchera. Buenísimo, listo, veo objetos azules, naranjas, eso, me encanta que estén todos con la actitud y la energía para esta primera actividad. Ya se nos acabó el tiempito, entonces vamos a continuar con nuestra actividad. Entonces, yo voy a hacer una serie de preguntas y en esa serie de preguntas el objetivo es que cuando vayan a responder que sí, levantan su objeto azulito y cuando vayan a responder que no, levantan su objeto naranja. Entonces, vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas. Entonces, recuerden, azul sí, naranja no. Entonces, primera pregunta. ¿Has tomado decisiones en tu vida cotidiana a partir del análisis de datos? Veo azulitos, azul, me encanta, veo muchos azul. Eso, buenísimo. La siguiente preguntita es, ¿has utilizado el pensamiento estructurado para resolver un problema en tu vida cotidiana o tu trabajo? A ver, ¿quién tiene objetos azulitos? Muy bien, sí, uy, veo muchos con sí, me encanta que ya hay bastante conocimiento sobre el pensamiento estructurado. La siguiente pregunta es, ¿has utilizado gráficos o tablas para explicar algo en una reunión o presentación? Azulito, buenísimo. Algunos naranjita, eso me encanta. La siguiente preguntita es, ¿conoces qué es un modelo semántico en Power BI? A ver, algunos que no, bueno, me encanta eso, buenísimo. Y por último, tenemos la preguntita de, ¿has escuchado o utilizado Power Query Editor? ¿No? Listo, veo azulitos, naranjitas, súper chévere, listo. Entonces, esta era una ronda inicial para poder tantear un poquito, listo, qué conocimientos tienen, con qué han trabajado. No se preocupen para los que tuvieron muchos naranjitas, porque básicamente este espacio es parte de empezar a relacionarnos con estos conceptos, empezar a tener noción de ellos, de cómo utilizarlos en el día a día o de cómo o de qué significan en el ejercicio práctico de empezar a trabajar con Power BI o a desarrollar nuestras habilidades de análisis de datos. Y para los que tienen muchos azulitos, felicitaciones, son unos cracks y seguramente este espacio será de mucha recorderis, de mucho poder aprender o de ir recordando algunas cositas que de pronto ya han trabajado en el pasado o que actualmente trabajan.
Entonces, terminando nuestra actividad, un poquito para ponernos en movimiento, para romper el hielo, vamos a pasar a contarles un poquito sobre quién soy. Básicamente, yo soy profesional en negocios internacionales, llevo aproximadamente 4 años y medio en la industria o en el área de análisis de datos, desempeñándome desde diferentes funciones, desde la ingeniería de datos, desde el análisis de datos, business intelligence y trabajando también con diferentes áreas de las organizaciones. Entonces, esto me ha permitido también construir conocimiento y entendimiento transversal que a veces uno necesita mucho y que es muy, muy útil para poder resolver problemas en una organización, pensando desde las diferentes aristas, desde las diferentes problemas que pueden tener nuestros usuarios o nuestros stakeholders, para ayudarlos a tomar decisiones adecuadas con base en datos. Entonces, esto es un poquito sobre mí y sobre los objetivos de la sesión que vamos a tener el día de hoy. Entonces, lo primero es introducción a los conceptos fundamentales del análisis de datos y de Power BI. La idea es que esta sesión sea muchísimo más práctica y que podamos abordar desde un problema muy sencillito, cómo podríamos abordar ese problema aplicando el pensamiento estructurado, utilizando Power BI para poder resolverlo y que todos nos retemos y nos pongamos un poquito como a desarrollar ese ejercicio. Entonces, que es muy importante y es previamente les han compartido un manual de instalación de Power BI para que puedan o pudieran tenerlo para este espacio, para quienes de pronto no lo tengan o no lo hayan recibido o si de pronto no tienen el enlace a la mano, lo comparto por aquí para que lo puedan tener. Y en este pueden ver tanto cómo descargar Power BI y también cómo crear una cuenta para poder utilizarlo, porque ya digamos que hay algunas limitantes y no nos permite crear con una cuenta personal, sino que tiene que ser o educativa o empresarial. Entonces hay como un pequeño hack sobre cómo poder obtener esa cuenta y que ustedes puedan aprovecharlo al máximo y que podamos hacer un ejercicio, porque acá se viene una actividad en la que vamos a tener voluntarios, así que vayan preparándose porque la idea es que estos voluntarios puedan compartirnos sus pantallas durante el ejercicio y que entre todos podamos ir desarrollando el problema o el caso que queremos resolver para ir como entendiendo los conceptos de Power BI. ¿Alguien tiene la manito? Edwin, ¿tienes la manito levantada? No, no, tranquila, qué pena que me equivoqué aquí. Ah, no, no te preocupes, no hay problema, no hay problema. Listo. Entonces, estos son los objetivos de la sesión. Y vamos a empezar a ponernos un poquito más a entender y ver qué es el análisis de datos y para qué sirve. Y acá abro micrófonos para que todos puedan compartirnos sus pensamientos, sus opiniones. Ustedes, ¿qué consideran que es el análisis de datos y para qué nos sirve? Tranquilos, pueden levantar su manito, abrir su micrófono, no sientan pena, no sientan timidez, que acá estamos todos para aprender y contribuirnos entre todos. Así que tranquilos. Precisamente pues el análisis de datos es, como su nombre lo dice, es el análisis de datos, pero para eso hay que tener una data estructurada para poderla analizar y de eso se trata, ¿sí? Precisamente Power BI, ingresar o tener una base de datos gigante, la que sea, y mediante las herramientas que tiene, poderla organizar, estructurar y pues clasificar todo lo que toca para poder sacar información a partir de esos datos, ¿no? Porque si no siguen siendo datos, si no los organizamos y si no les damos tratamiento, pues van a seguir siendo datos. Correcto. Muy bueno tu aporte. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Listo? Por ahí está Yolanda. Buenas tardes. Pues el análisis de datos, ¿para qué nos sirve? Para que a través de estas estadísticas que hacemos se puedan tomar las mejores decisiones, se identifiquen las oportunidades, las debilidades, las fortalezas, el PHBA que tienen las empresas, se mejore su rendimiento y sobre todo haya una segmentación del mercado. Gracias. Buenísimo.
Muchísimas gracias, Yolanda. Muy valioso tu aporte. Listo. ¿Quién más tiene por ahí la manita? Yolanda. Ah, bueno, creo que se te quedó levantada. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es el análisis de datos? Como bien lo comentaban nuestros compañeros, el análisis de datos es básicamente el analizar información. Nuestro compañero hablaba sobre datos estructurados. Entonces, eso es un concepto bien importante dentro del análisis de datos porque cuando hablamos de datos estructurados, hablamos de datos que tienen una estructura. Entonces, cuando vemos un archivo de Excel, por ejemplo, que tiene filas, columnas, que tiene registros, esto es un formato estructurado que tiene filas o que tiene registros y que tiene una estructura que yo puedo analizar fácilmente. Pero pueden también existir análisis de datos de no estructurados y de hecho ahorita en nuestro día a día y en este mundo que está avanzando tan fuertemente en tecnología, existen también formas de analizar información no estructurada, como por ejemplo videos, imágenes, entre otros tipos de formatos de archivos o de información o de datos que requieren técnicas un poco más avanzadas para poder analizar esa información, para poder convertirla en valor. Entonces, vamos a partir de todo lo que nos compartían nuestros compañeros y básicamente si hablamos del qué es, podemos definirlo como la extracción de conocimientos útiles a partir de datos mediante diferentes tecnologías, herramientas y procesos. Igual también nuestro compañero Juan Carlos mencionaba, yo tengo que tener un proceso de limpieza, de transformación de mis datos, de definir cuál es la información que me sirve y por eso todo esto está como dentro de los procesos que nosotros debemos hacer para analizar la información previo a graficarla, previo a explorarla, previo a comunicar los insights y demás. También hablamos de tecnologías y herramientas porque no siempre podemos acceder a la información por medio de un archivo de Excel o por medio de información que pueda estar un poco más a la mano. A veces tenemos que apalancarnos quizás de utilizar bases de datos directamente y para poder analizar esas bases de datos tenemos que tener conocimientos específicos, por ejemplo, en SQL o lenguajes de consultas de bases de datos, o a veces tenemos que utilizar lenguajes de programación para poder extraer información de alguna fuente. Entonces, hay diferentes herramientas y procesos que debemos utilizar para poder extraer conocimientos útiles de nuestros datos. Entonces, ¿para qué nos sirve? Entonces, básicamente, para que las entidades, y ojo, mucho ojo con esta palabra de las entidades, porque cuando hablamos de entidades no solo nos referimos a organizaciones, también nos podemos referir a nosotros mismos como entidad. Nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, podemos tomar información de nuestra vida, de nuestras finanzas personales, de nuestras inversiones, de nuestros gastos familiares, de nuestras vacaciones en familia, de nuestra vida cotidiana, para poder analizarlas, para poder extraer información de valor de ahí y poder tomar decisiones informadas y o respaldadas por hechos. Es para eso que finalmente existe el análisis de datos y para que no tomemos decisiones basadas en sesgos cognitivos. Podemos hablar de sesgos cognitivos como, por ejemplo, a veces creencias que tenemos preexistentes en nuestras mentes porque quizás un hecho o una situación que consideramos que es común y corriente de X o Y forma, es muy difícil para nosotros concebir que esa situación o que ese hecho pueda ser diferente. Entonces, a veces esos sesgos y esas creencias que podemos tener ancladas a nuestra mente, a nuestro ser, a nuestras creencias, no nos permiten tomar decisiones objetivas y claras. Entonces, aquí por esto entra el análisis de datos, donde yo dejo atrás o dejo un poquito de lado todos mis sesgos, lo que yo creo que es real, las creencias preexistentes que tengo, quizás a veces las creencias que escuchamos, información de algún grupo, una persona que consideramos muy buena o experta en algo y nos apegamos a esos conceptos y no exploramos mucho más allá y nos dejamos llevar por lo que creemos que puede ser real. Entonces, es para eso que utilizamos el análisis de datos y es un poco como el concepto general.
Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios del análisis de datos? Entonces, como lo mencionábamos ahorita nos permite tomar mejores decisiones, y no solo mejores decisiones, sino también decisiones más rápidas e informadas. ¿Por qué más rápidas? Porque a veces cuando ya hemos hecho un proceso de limpieza, transformación de nuestros datos, cuando ya hemos construido quizás un dashboard o una herramienta que nos permite seguir o hacer seguimiento a nuestros KPIs o a nuestros indicadores de nuestro negocio, de nuestra vida diaria, eso nos permite optimizar ese tiempo y tener esa información a la mano para poder tomar esas decisiones de la forma más adecuada. Lo siguiente es que nos da una ventaja competitiva. ¿Por qué nos da una ventaja competitiva? Porque al entrar a analizar la información, yo puedo conocerme más y puedo conocer mejor mi exterior, lo que me rodea. Entonces, si hablamos de las organizaciones, con el análisis de datos, nosotros podemos empezar a entender mejor nuestros procesos, nuestras métricas, nuestros números, nuestro día a día, y podemos también empezar a analizar nuestros competidores o el mercado en sí para poder identificar quizás oportunidades de negocio. O de mejora también, no siempre de negocio, puede ser de mejora. El siguiente punto es mayor conciencia. ¿Por qué nos permite tener mayor conciencia? Porque básicamente nos da esa sensibilidad y esa información suficiente para estar más atentos a los posibles riesgos que pueda tener mi compañía, mis finanzas, quizás las inversiones que estoy realizando o algún área en particular de nuestra organización. Cuando nosotros tenemos información y analizamos, tenemos mayor conciencia de algo que puede ocurrir y que podamos anticiparnos, preverlo y poder actuar a tiempo. Y por último, nos permite ser más eficientes y eficaces. ¿Por qué? Porque nos permite identificar esas oportunidades de mejora que tenemos dentro de nuestro entorno, y nos permite también identificar también esas oportunidades de negocio, esas nuevas oportunidades que podamos tener en nuestro entorno. Entonces, estos serían los puntos principales que podríamos enumerar como beneficios del análisis de datos. Ahora vamos a pasar a nuestro problema de negocio. Entonces, básicamente, ¿de qué trata este problema de negocio? Y acá ustedes van a empezar a ser los protagonistas de todo este proceso. Entonces, el problema plantea lo siguiente y es, eres el administrador de una tienda de café especializada en bebidas calientes. Un empleado ha señalado que durante ciertos días y horas pico llegan varios clientes, no puede atender a todos y no puede atender eficientemente a todos los clientes. ¿Qué harías en este caso? Entonces acá abro micrófonos y les invito a que nos digan, listo, ustedes, ¿cómo empezarían a resolver este problema? ¿Qué harían para poderlo resolver? Primero hay que sacar datos, precisamente cuántos clientes, porque muchos son cuántos. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es lo que toca averiguar, porque primero nos dicen, entran muchos clientes, ¿cuántos son muchos? Entonces, primero tiene que ser eso, ¿sí? ¿A qué horas? Pues hay un montón de datos, ¿a qué horas? ¿Cuántos? ¿A qué horas entras tú? ¿A qué horas estás atendiendo? ¿Qué es lo que más piden? Bueno, habría que analizar todo eso, pero de comienzo serían, ¿a qué horas y cuántos clientes entran? Porque él dice que son muchos clientes, ¿cuántos? Y Bueno, también, perdón, y también tener en cuenta cuántos trabajadores hay en el momento en que está la hora pico, ¿sí? También. buenísimo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Paulina. A ver, Yolanda, ¿tú qué opinas? Las edades de los clientes también es muy importante y sus preferencias, ¿no? Ahí podríamos ir armando como una matriz de nuestras variables que nos permitan generar esa tabla de segmentación de datos. Ok, buenísimo. Gracias, Yolanda. Jenny, ¿tenés la manito levantada? Sí, en este caso los productos que más se consumen en esos puntos pico, si hay que elaborarlos o si ya están preelaborados, el tiempo para entregarle al cliente. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Jenny.
Listo, bueno, hay varias opiniones, varios mencionaron puntos muy, muy claves, importantes. Hablamos de las horas, de la cantidad de clientes, que es muy importante. Hablamos también del tipo de bebidas, hablamos de las preferencias de los clientes de consumir, de la cantidad de personas que estaban atendiendo en este caso, y es algo importante, y es solamente es un empleado, o sea, literal es un empleado y un administrador. Entonces, ahí eso ya nos empieza a dar varios insights de, oiga, ¿qué podríamos? Toca al administrador que le toque, que salga a atender clientes, que no se quede dentro de la oficina. Y listo, solucionado. Es un muy buen punto, claro que sí. Todo lo puede decir nuestro análisis final. Entonces, listo. Partiendo de todo eso, vamos para resolver este problema. Vamos a empezar a conocer o hablar sobre el pensamiento estructurado para el análisis de datos. Entonces, ¿qué plantea el pensamiento estructurado? Básicamente es abordar el problema de manera sistemática, en un paso a paso, para poder extraer insights significativos. A veces en el día a día, por el afán, como que nos vamos directamente a crear la visualización, a crear el gráfico o a crear finalmente la parte de visualización, pero antes de todo eso hay un proceso muy, muy importante y previo que nos va a permitir garantizar que la información que analizamos y los insights y las conclusiones que estamos obteniendo son realmente las correctas y cómo podemos actuar ante ellas. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El paso es reconocer el problema o situación actual. ¿Qué es lo que estamos tratando de descubrir o resolver? En este caso, el empleado nos está planteando una hipótesis donde él nos dice, yo considero que hay horas en las que no llegan muchísimos clientes y no estoy logrando atenderlos, pero esa es su percepción. Entonces, eso es algo muy importante porque nosotros debemos tratar de ser lo menos subjetivos posibles y validar todo lo que nos dicen las personas, porque las percepciones pueden ser muy diferentes dependiendo del contexto de la persona. Entonces, en este caso, ya estamos entendiendo que el problema es, listo, yo tengo que evaluar si en efecto hay horas y momentos en los que están llegando muchísimos pedidos, cuántos pedidos están llegando, empezar a obtener esa información para validar si lo que mi empleado está diciendo es verdad. Si es verdad, entonces ya empiezo a entrar y a averiguar o podríamos decirlo como a escarbar un poquito más allá en, bueno, qué otras variables pueden afectar esa información, cómo puedo yo ayudarlo, qué otras cosas pueden estar haciendo que él se sienta sobrecargado con mucho trabajo y que no logra atender a todos los clientes. El segundo punto, perdón, es organizar y preparar la información disponible. Y eso es algo muy importante porque a veces nosotros podemos tener la información, pero no siempre puede ser toda la información que necesitamos, o a veces la información no está en el formato o en la forma adecuada para poderla analizar. Entonces, para este caso, yo voy a compartirles un enlace de Drive al que todos deberían de tener acceso. Y en este enlace de Drive van a encontrar el siguiente archivo que se llama Coffee Sales CSV. Entonces, este es un archivo con el que vamos a empezar a trabajar este problema que nos están planteando y cómo podemos empezar a analizarlo. Entonces, si nos devolvemos al punto anterior, vamos a ver que se habla sobre organizar y preparar la información disponible. Entonces, en este caso, la información disponible con la que nosotros contamos es este archivo. Por favor, avísenme si todos pueden acceder, si pueden descargarlo. La idea es que todos puedan descargarlo. Si no pueden acceder, me levantan la manito para ver si de pronto tienen problemas de acceso o algo por el estilo. Listo. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Nosotros es un archivo muy pequeñito, muy sencillo, es una tienda nueva y quizás acá hay muchas oportunidades también de, oiga, para poder resolver esos problemas y otros problemas necesito más información. Entonces, eso también es parte del análisis de datos. Si yo no tengo la información suficiente para poder extraer insights o conclusiones significativas, ¿cómo empiezo a apalancar mi negocio? ¿Cómo empiezo a apalancar una estrategia interna para poder obtener esa información y poderla analizar? Entonces,
En este caso, tenemos la fecha en la que se realizó la compra, tenemos también la fecha y hora en la que se realizó, el tipo de pago que se utilizó, si es tarjeta o en efectivo, el número de la tarjeta de crédito, la cantidad o lo que costó la bebida y por último el tipo de la bebida que se vendió o con la cual se hizo la transacción. Entonces, aquí ya tenemos los datos con los que podríamos trabajar. Entonces, podríamos empezar a decir, bueno, quizás podría empezar a analizar las horas y los días en los que hay mayor frecuencia, evidenciar si realmente la cantidad de pedidos o la cantidad de información la cantidad de ventas que estamos teniendo en ciertas horas, si es mucha o es una carga muy pesada para una sola persona, un solo vendedor. Podríamos empezar también a analizar el tipo de bebidas, porque puede que sea mucho más difícil preparar una bebida en específico que otra y eso hace que la persona que está atendiendo pues se sienta muy sobrecargado, que no logra atender a todos los clientes al mismo tiempo, afectando hacia el servicio. Y en general podríamos empezar a atacar esos dos puntos, pero acá habrían muchísimas otros datos que podríamos solicitarle o que podríamos empezar a traquear en nuestra panadería para poder analizar esa información. Entonces, eso sería el siguiente punto, que es organizar y preparar la información disponible. El tercer punto es analizar los datos. Entonces, en el proceso de analizar los datos, ya teniendo los datos preparados, cargados, transformados, limpios, con la información que necesitamos, empezar a explorar la información. Listo. Ya tengo las horas, tengo los días de la semana, tengo las cantidades de pedidos, tengo quizás el tipo de bebidas, tengo el tiempo que se pudo haber demorado, etcétera. Entonces, con eso ya empiezo a analizar información, encontrar patrones e información de valor. Luego de hacer ese análisis, pasamos a interpretarlo. En el proceso de análisis, muy seguramente también vamos interpretando. Pueden ser dos pasos que son, digamos que simultáneos. Vamos analizando, interpretando la información, si esto tiene sentido, si no tiene sentido con respecto a lo que conocemos de nuestro negocio, porque eso es muy importante. Cuando estamos analizando información, debemos tener todo el contexto de nuestro negocio para poder llegar a información de valor. Y por último está comunicar nuestros datos. Entonces, ya después de analizar, de interpretar y demás, llega el momento en el que ya hemos escarbado diferentes puntos de nuestros datos y ya tenemos la información de valor que podemos comunicar o que podemos utilizar para poder compartirle a nuestro empleado y para poder nosotros darnos cuenta si en efecto esto es real y qué acciones podemos realizar. Entonces, esto es un poquito sobre qué es el pensamiento estructurado. La idea es que empecemos a hacerlo entre todos. Vamos a pasar al segundo paso, que es el de organizar y preparar la información disponible que tenemos. Entonces, ya todos van a tener su archivito de Google Drive con su archivo SSB. Y ahora viene nuestro momento estrella para que ustedes puedan empezar a explorar la herramienta y que podamos también contarles un poquito más sobre cómo funciona, para qué sirve y hacerlo en la práctica. ¿Por qué? Porque hay un dicho muy colombiano que dice que la práctica hace al maestro. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos haciendo es mucho más probable que lo podamos recordar, que lo podamos guardar para posteriormente aplicarlo en nuestro día a día. Entonces, aquí es donde voy a pedir a ver cuáles son nuestros voluntarios que mencionábamos al inicio. Necesitamos 4 voluntarios. Inicialmente, ¿cuál es la idea? Y es que el primero empiece haciendo algunos de los pasos que vamos a ir realizando, la siguiente personita pueda continuar con los siguientes pasos, entonces por eso es importante que todos vayan realizando todos los pasos. Entonces, ¿quién se anima? Levanten sus manitos, a ver cuántos se animan. Omar, buenísimo, me encanta. Omar va a ser... Yo también, pero no puedo, es que no estoy en mi computador ni nada y no puedo hacer nada ahorita, es que estoy trabajando aún. Ah, listo, no te preocupes, Juan Carlos, igual ahí Pero va. no es por falta de voluntad, no es por falta de voluntad. Ahí queda la grabación para que todos después se puedan unir a nosotros y
y ir practicando, ir haciendo los pasos que nosotros vamos haciendo. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para que nuestro compañero Omar pueda empezar a compartirla. ¿Alguien más se anima después de nuestro compañero Omar o quién más? A ver, levanten la manito, no sean tímidos. Listo. Bueno, están tímidos. Julián, listo, Julián. Juan Carlos, listo, 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 buenísimo. Entonces tenemos o no sé si Julián y Juan Carlos tienen duditas o son voluntarios. Voluntario. Listo, Julián. Entonces voy a anotarlos acá, Julián y Juan Carlos. Entonces vamos a empezar con Omar y la idea es que Omar inicie, pero ustedes puedan ir haciendo también con nosotros los pasos para que en el momento que sea la transición, pues podamos llegar a la par. ¿Listo? Entonces, Andrea comenta que buenas noches, el archivo me aparece en una sola columna. Ok, puede ser porque es un tipo de archivo CSV, Andrea, si lo estás visualizando desde un archivo Excel, entonces hay que separarlo, hay que hacerle un proceso de tratamiento de la información. Entonces, ya ahorita, si quieres, con los pasos que vamos a ir haciendo en Power Query, en Power BI, perdón, seguramente vas a ir viéndolos en formato tabular. Entonces, listo. Entonces vamos a empezar. Bueno, nuestro compañero Omar está hoy súper flash, súper volador, ya está cargando el archivo. Ya... No, que empiece desde cero, porque así ya entonces no sabemos por dónde ingresó. Por Ok, favor. ok. Me devuelvo. Sí, por favor. Buenísimo, listo. Listo. Muchas gracias, Omar. Entonces vamos a empezar. Entonces, sí, lo que hice primero fue abrir el Power BI como programa. Salió un aviso que actualizar, ya llevaba tiempo que no lo usaba, entonces lo actualicé. Y aquí dejé el icono de acceso rápido y estoy esperando que lo abra. Adicionalmente, fui descargando, de acuerdo a la directriz que me diste, fui bajando el archivo, lo bajé al escritorio y ya cuando me abrió Power BI, el programa, entonces fui a traerlo ya para dejarlo en el sistema. Pero lo convertiste en Excel, ¿cierto? Porque está en columna completa, así como está diciendo la compañera. Primero lo convertiste en Excel, ¿cierto? Bueno. No, él bajó directamente en formato CSV. No, CSV, pero así lo vamos a montar, de esa manera. No, entonces, permíteme, me corriges allí si Dale, estoy mal. Estoy esperando que cargue, mi computador es lento. Entonces, ya habiendo actualizado entonces me voy aquí y aquí, como dice el libro de Excel y otros formas de traer la información, porque hay bastantes, entonces me voy acá y lo traigo como texto CSV, ¿sí? Entonces me devuelvo voy aquí en obtener datos. Listo, pero entonces déjame, yo hago paréntesis ahí para poder contarles un poquitito más sobre esa partecita. En efecto, como lo menciona nuestro compañero Omar, vamos a trabajarlo con CSV. O sea, acá no debemos hacer ninguna conversión, por eso ahorita le mencionaba a Andrea que el mismo Power BI, por eso es una herramienta tan potente, porque él mismo nos va a permitir organizar la información y fíjense que él ahorita va a identificar cuáles son las columnas, qué información hay en cada columna, etcétera, que es lo que nuestro compañero está mostrándonos acá. Entonces, como bien lo mencionaba Omar hace un momento, él lo que está utilizando en este momento es Power BI Desktop. Entonces, eso es un concepto importante. Power BI tiene dos formas de poder acceder a él. Uno, que es desktop, que es desde nuestro computador, es decir, es una aplicación que nosotros descargamos y utilizamos desde nuestro computador. Pero también está Power BI Service. Entonces, Power BI Service, ¿qué es? Básicamente es
la herramienta de Power BI, de Power BI, pero en la nube. ¿Por qué en la nube? Porque a veces, o no, siempre, casi siempre nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, compartir esa información que analizamos, vamos a necesitar colaborar con otras personas de nuestro equipo para poder construir la información o los análisis, etcétera. Vamos a tener que utilizar, digamos que diferentes herramientas que la nube nos va a permitir habilitar para poder compartir esa información. Entonces, en este punto y en este espacio vamos a trabajar siempre con Power BI Desktop para poderlo utilizar. Entonces, en esta interfaz que nos está mostrando nuestro compañero, vamos a ver que, si quieres, podemos salirnos de ahí un momentito, Omar, para poderles explicar primero la interfaz superior, eso. Entonces, en la parte superior vamos a ver nuestras pestañas de opciones, donde tenemos archivo, inicio, insertar, modelado, ver, optimizar, etcétera. Entonces, esas pestañitas lo que nos va a permitir es acceder a las diferentes herramientas que disponibiliza para nosotros Power BI. Entonces, desde ahí incluso podemos crear, en la parte de modelado, podemos crear métricas, podemos crear campos calculados, podemos crear nuevas tablas. Ahorita no están habilitadas porque no tenemos datos, pero cuando los carguemos seguramente ya nos van a aparecer habilitadas. Y ahí es donde entra el poderoso DAX, que seguramente ustedes lo han escuchado en algún momento. DAX es Data Analysis Expressions o expresiones de análisis de datos, que es un lenguaje de Microsoft, porque no solo funciona en Power BI, sino también en otras herramientas, que nos permite crear por medio de fórmulas, ya sea columnas, campos calculados, métricas, etc. Luego tenemos en el centro todo nuestro lienzo, que es así como lo llama Power BI. El lienzo es donde nosotros vamos a empezar a crear todos los elementos visuales, llámense visualizaciones, gráficas, etc. Ahí donde está posicionado nuestro compañero, es importante porque tenemos 4 opciones diferentes. Tenemos la opción de vista de informe, que es la primera, que es un icono de gráfica de barras, y por eso el nombre que lleva de vista de informe es porque es ahí donde vamos a construir los dashboards o informes. Si pasamos a la vista de tabla, que es la siguiente, es donde vamos a ver todos nuestros datos que hemos cargado, que ya ahorita cuando los carguemos ya vamos a poderlo visualizar. Luego tenemos la vista de modelo, que es la que nos permite modelar nuestros datos. Esto es un concepto que ahorita puede quizás parecer un poco más complejo, pero cuando hablamos de modelar es organizar nuestra información en Power BI, relacionando o trabajando con diferentes tablas, que puede suceder en muchos negocios. Tenemos que utilizar diferentes bases de datos, diferentes archivos para poder extraer información de valor, y el modelado lo que nos va a permitir es eso, organizar la información, relacionarla, organizarla de forma adecuada para que todos los entes y las personas de negocio que vean este modelo de datos entiendan qué significa o cómo pueden trabajar con las diferentes columnas y métricas. Y por último, que esto es algo muy reciente, bueno, pues no tan reciente, pero no, es una actualización de Power BI, y es básicamente una vista de consultas DAX, donde nosotros podemos crear consultas de DAX para consultar la información. Quizás si hay personas acá que hayan trabajado con SQL, podríamos pensar en algo similar. Es como el consultar una base de datos a la que yo me he conectado, pero en lenguaje DAX. Entonces, no se asusten si estos conceptos ahorita pueden ser o parecer muy confusos, porque la idea es que desde la práctica puedan ir poniéndolos un poco como en práctica, vale la redundancia, y entendiendo mejor para qué sirve. En el costado derecho vamos a encontrar 3 paneles. Uno que es de filtros, que si lo habilitamos, lo que nos va a permitir es agregar ahí los filtros que queremos en nuestro dashboard o en nuestra página. El siguiente es el de visualizaciones, que básicamente, ¿qué es? Acá vamos a ver todas las opciones de visualización que por defecto tiene Power BI. Podemos crear gráficas de barras, gráficas de líneas, gráficas de área, tree maps, tablas, matrices, diferentes opciones de visualización. Y
Por último, tenemos la pestaña de datos, que acá es donde vamos a empezar a cargar toda la información que vamos a, donde vamos a ver toda la información que vamos a cargar, las columnas, las métricas que creemos, etcétera. Entonces, para poder ver esto en acción, ahora sí, Omar, puedes ingresar, porfa, la opción de obtener datos. Entonces, dentro de obtener datos, vamos a encontrar múltiples opciones. Si le damos en más, son muchísimas las opciones de conexión que tiene Power BI. Nosotros podemos conectarnos a archivos de Excel, de Google Sheets, a bases de datos, a diferentes tipos de archivos que queramos consumir. En este caso, son muchísimas, entonces ahí tienen muchísimo para explorar. Vamos a trabajar con texto o CSV, que es el tipo de archivo que cargamos dentro de la carpeta de Drive. Entonces, vamos a darle a abrir ahí, por favor. Copy link address. Listo. Entonces, en esa partecita, ¿qué sucede? Y es Power BI, automáticamente él va a reconocer el tipo de archivo, que es un tipo de archivo texto, y él va a identificar cuál es su delimitador. Entonces, cuando nuestra compañera Andrea nos decía, es que solamente me aparece en una columna y me aparece separado por coma cada uno de los valores. Entonces, en ese caso, eso es lo que él conoce como el delimitador. Esa coma cumple la función de decir todo lo que está antes de la coma es una columna. Y Power BI lo entiende de esa manera. No siempre un delimitador es una coma. Si nosotros le damos clic a la flechita en la parte superior de delimitador, ahí, por favor, Omar, en la parte superior, exacto, ahí podemos ver que hay, por ejemplo, 2 puntos, espacio, punto y coma, tabulador o incluso personalizado. Eso depende mucho del tipo de archivo, pero generalmente casi siempre son coma o punto y coma. Pero entonces en este caso yo no tuve que configurarlo, no tuve que decirle a Power BI nada, sino que él solito identificó que la información se separaba por comas. Entonces, es por eso que no necesitábamos ninguna conversión, porque él solito nos iba a permitir transformar esos datos. Y miren que desde acá ya estamos empezando a transformar esa información para poderla utilizar para nuestro análisis. Luego del delimitador vemos la opción de detección del tipo de datos y esto es muy importante. Entonces ahí nos dice basado en las primeras 200 filas o basado en todo el conjunto de datos. Entonces, ¿qué sucede? Y es que Power BI necesita identificar el tipo de datos de cada una de las columnas con las que va a trabajar porque con base en el tipo de datos podemos habilitar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros con un tipo de dato texto podemos hacer operaciones como concatenar datos, como por ejemplo unir 2 datos de string. Con datos de texto podemos, por ejemplo, reemplazar datos, un carácter específico por otro. Pero si tuviéramos un dato de tipo hora o de tipo número, con ese tipo de datos, nosotros lo que podríamos hacer es operar. Entonces podemos hacer multiplicaciones, podemos hacer sumas, podemos hacer restas. Entonces, por eso para él es tan importante identificar, oiga, yo con qué datos estoy trabajando, para que asimismo él nos pueda habilitar las diferentes opciones de poderlos transformar o tratar. Entonces, finalmente, vamos a ver en la parte inferior que dice cargar, transformar datos y cancelar. Entonces, cargar, ¿qué significa? Si nosotros le diéramos en cargar, él va a cargar los datos tal cual como los tenemos. Es decir, que no vamos a transformarlos, limpiarlos, no vamos a hacerle ningún proceso. Pero en este caso no los vamos a cargar. Vamos a darle la opción de transformar datos. ¿Por qué la opción de transformar datos? Porque esto nos va a permitir explorar una herramienta complementaria de Power BI que se llama Power Query Editor. Entonces ahí sí le puedes dar porfa clic, Omar, en transformar datos. Cuando ustedes hagan esto, automáticamente debe abrirles una nueva ventanita y vamos a ver que en la parte superior de esa ventanita ya no es Power BI, sino que es el editor de Power Query.
¿Y por qué esto es importante? Porque esta es la herramienta que nos va a permitir, está diseñada específicamente para extraer información. ¿Qué significa extraer información? Traerme datos de alguna fuente, de algún lugar donde yo los tenga almacenados. Nos va a permitir transformarlos. ¿Qué significa transformarlos? Eliminar columnas que quizás no me generan valor, limpiar datos, eliminar duplicados, quizás crear nuevas columnas que yo pueda necesitar para la preparación de mis datos y para mi análisis. Nos permite hacer múltiples cosas de una manera muy dinámica y simple. Entonces, hablábamos de extraer, transformar y cargar nuestros datos. ¿A dónde va a cargar esos datos? Esos datos los va a cargar a algo que en Power BI llamamos un modelo o modelo semántico, que es donde vamos a almacenar la información que vamos a utilizar para nuestros análisis. Entonces, todo esto lo explico como a este nivel de detalle porque siempre es muy importante entender para qué sirve cada una de las herramientas con las que estamos trabajando y cómo funcionan. A veces tenemos errores en nuestro día a día, en nuestro utilizar la herramienta, que puede que entendiendo esta información nos ayude a resolverlo de una manera más fácil y eficiente. Entonces, aquí ya vamos a hablar de la interfaz de Power Query Editor. Entonces, vamos a ver que en el costado izquierdo tenemos algo que se llama consultas. Entonces, para Power Query Editor, una consulta es una tabla. Entonces, en este caso, nosotros estamos trabajando con una tabla que se llama Coffee Sales, que tiene la columna Date, Date Time, Cash Type, Card, Money, Coffee Name, y creo que ya, son solo esas columnitas. Y eso. Y en la parte superior tenemos diferentes opciones en nuestra pestaña. Entonces, miren que en inicio vamos a tener quizás opciones de poder hacer limpieza y transformación de nuestros datos muy fáciles. Luego tenemos la pestaña transformar, o que sería, si quieres, puedes darle clic en transformar, por favor, Omar. Transformar. En la parte superior, al ladito de inicio. Eso, ahí. Gracias. Entonces, miren que acá tenemos una pestañita que se dedica puntualmente a las opciones de transformación que Power Query Editor tiene disponibles y a la mano para sus usuarios. Hay diferentes tipos de transformaciones. Pueden haber incluso transformaciones estadísticas, numéricas, de detectar tipos de datos, de transponer información. Quizás no podemos entrar tanto al detalle en cada una de ellas, pero pueden empezar como a explorarlas y ver un poquito como de qué puede tratar cada una. Algo que sucede mucho en Power BI y en Power Query Editor es que hay redundancia de las funciones. Entonces puede que nosotros encontremos acá la función de eliminar una columna en la parte superior, pero también la encontramos quizás en la parte de abajo. Y eso lo hace Power Query o Power BI o Microsoft en general para facilitarnos a nosotros el día a día. ¿Qué es también muy importante entender de Power Query Editor? Entonces, en el costado izquierdo vamos a ver algo que se llama propiedades y pasos aplicados en la ventanita del costado izquierdo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Y es cómo funciona Power Query Editor. Él lo que hace es cada una de las acciones que nosotros le damos para ya sea transformar nuestros datos, limpiarlos, etcétera, él por detrás está haciendo código. Ese código se llama lenguaje de consulta M y es ese que nuestro compañero está resaltando ahí en esa partecita. Entonces miren que él ahí hizo un código y ya vamos a ver de qué trata ese código. Entonces, en la parte derecha, donde dice propiedades y pasos aplicados, vamos a ver qué dice listo. ¿Cómo se llama? Coffee Sales. ¿Por qué? Porque esa es la consulta que estamos trabajando. Luego nos dice, listo, mira, estos son los pasos aplicados que yo he hecho y aquí es donde él va a listar todas las transformaciones que ha hecho en nuestros datos. Si nos paramos en origen, en la primera pestañita, en la primera, ahí, miren que lo que vamos a ver es que en este punto, en el código dice csv.document file contents. Entonces, mire que él ahí lo que está haciendo en ese lenguaje es extrayendo la información del lugar que yo le dije que la tomara.
En este caso, como es un archivo que yo tengo en mi computador, dice Say Users Omar Desktop Coffee Sales. A todos les puede aparecer diferente porque va a depender de dónde tienen guardada su información. Y miren que la información en las columnas dice columna 1, columna 2, columna 3. Aquí no están los títulos. Y miren que aparece también el ABC. Si nosotros nos paramos sobre ese ABC, sobre cualquiera, vamos a ver que él nos va a habilitar una pestañita adicional que nos va a hablar sobre los tipos de datos. Entonces, ABC, miren que en la parte inferior dice que es texto. Si ven que es el que está señalando nuestro compañero ahí. Pero también hay tipos de dato, hora, fecha, número entero, fecha y hora y zona horaria. Esos son los tipos de datos con los que trabaja Power Query Editor. Entonces, en este caso, todos son de tipo texto. Él dice, todos los datos son de tipo texto porque todos son ABC en el icono que tenemos en cada una de las columnas. Adicional a ello, miren que en la primera fila de nuestra tabla nos aparece los títulos como si fuesen registros de nuestro archivo. Entonces dice que date, date time, cash type, card, money y coffee name son registros, pero eso no es real porque yo lo que necesito es que esos sean los títulos de mi columna y que en lugar de que diga columna 6 o column 6, diga coffee name. Entonces, eso es lo que sucede en el primer paso, en el paso de origen, cuando nosotros fuimos y le dijimos a él, oiga, tráigame este archivo CSV de mi escritorio. Él dijo, listo, voy a traerme esa información. Hasta ahí no he hecho nada más. Ahora pasemos al siguiente paso, que es el de encabezados promovidos. Démosle clic ahí al siguiente, porfa, Omar. ¿En dónde? En pasos aplicados, encabezados promovidos. Pasos aplicados. Al costado izquierdo, donde Donde está, dice origen. donde le diste clic a origen, en la partecita que le diste clic a origen, más a la izquierda, a la derecha, perdón. Más a la derecha. Ahí, eso. Listo, eso, perfecto. Gracias, Omar. Entonces, miren acá lo que sucedió. Y es, el primer paso era origen, es decir, dónde estaba el origen de mis datos. El siguiente es encabezados promovidos. Entonces, miren que él nos está diciendo qué es lo que está haciendo dentro de nuestro archivo. Lo que él hizo acá fue que eso que antes era un registro y que se llamaba como column 1, column 2, column 3, lo pasó para que fuera un encabezado de nuestra tabla. Eso significa que la primera columna ya lleva el nombre de date, la segunda de date time, la tercera de cash type, la cuarta de card, la quinta de money, etc. Claro que sí, un momento, porfis. Copy link address. Ahí ya te lo compartimos, Sandra. Listo. Entonces, él lo que está haciendo en esos pasos es mostrándonos todo el proceso de limpieza y transformación de nuestros datos. Miren que ahí todavía sigue siendo todos los datos ABC, 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 ABC. Ahora pasemos al tercer paso, que es el de tipo cambiado, que es ese. Entonces, miren que ya no todos los datos son ABC. ¿Recuerdan cuando nosotros le dijimos a él, oiga, identifique el tipo de dato a partir de las 200 filas, primeras 200 filas, cuando cargamos el CSV? Pues en el momento en que nosotros le dijimos eso o le seleccionamos esa opción, lo que él hizo fue generar estos pasos. Entonces él dijo, listo, yo voy a tomar los primeros 200 registros y voy a identificar qué tipo de dato es. En la primera columna que tiene nuestro compañero resaltada, dijo, bueno, esto es tipo fecha, es tipo date. La segunda es tipo date time. Y miren que el icono es un calendario con un relojito. ¿Por qué? Porque no es solo fecha, sino también es una hora. Luego tenemos la columna de cash type, que es el tipo de pago, que es texto, porque ahí solamente tenemos caracteres de tipo texto. Luego la siguiente también de tipo texto. Luego la siguiente dijo que era tipo numérica porque solamente ve números y no hay caracteres de tipo texto o letras dentro de estos datos.
Entonces, es así como él va traduciendo todos los pasos que nosotros le vamos dando. Es decir, cada clic que nosotros hagamos va a ser un paso que Power Query Editor va a transformar en código y va a permitir que nuestros datos estén limpios. Entonces, acá en este caso yo les preguntaría, ustedes, ¿qué columnas de acá consideran que, por ejemplo, podríamos eliminar, que no le aportan valor al análisis o al problema que podemos o que estamos intentando resolver? El daytime, El de porque ya tenemos la columna de day. El del número de la tarjeta. Ok, Sí, bueno, el de CAR ese no sirve para nada. correcto. Sí, el de date time es importante porque ahí es donde tenemos la hora. Entonces, ese ahorita ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con él en un momento para poder construir la hora y para poder extraer esa información. Okay. Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar la columna de CAR. Entonces, vamos a darle clic derecho, eso, y miren que acá vamos a ver múltiples funciones. Y acá es donde yo les decía, hay redundancia de las funciones, porque muchas de estas podemos encontrarlas en la cinta de opciones, pero Power BI las pone a nuestra disposición y a la mano porque son de uso más común. Entonces, acá nosotros podemos quitar otras columnas, quitar errores, quitar duplicados, reemplazar valores, reemplazar errores. Hay múltiples opciones que podemos utilizar y hacer por medio de un clic. Entonces, vamos a darle clic en quitar. Entonces, listo, le quitamos y miren lo que sucedió al costado derecho. ¿Recuerdan nuestros pasos aplicados? Entonces, miren que él nos agregó un nuevo paso donde dice, listo, eliminé o quité ciertas columnas. Estos pasos son muy importantes porque a veces nosotros a veces suceden errores dentro del proceso y no entendemos en qué puntos se generan o demás, y estos pasos nos ayudan mucho a identificarlos. Si nosotros quisiéramos eliminar un paso, es simplemente darle clic a esa X que tenemos al ladito, en esa de ahí, y ya con darle clic ahí, eliminamos ese paso y todo vuelve hasta al último paso anterior que tenga nuestro sistema. ¿Listo? Perdón, ¿se retorna? Sí, correcto. Es como un deshacer. Es como un deshacer. Entonces, si tú lo quitas, si quieres hagamos eso. Mira que ahí vuelve y nos aparece nuestra columnita de CART. Entonces, si volvemos y la quitamos, él vuelve y agrega el paso y ya no aparece. Entonces, es ahí donde empezamos a ver cuáles son los pasos aplicados. Y es muy importante porque todos los clics y cositas que nosotros hacemos a veces así muy a la mano, él lo que hace es dejarlas en ese paso a paso y convertirlas a código. Entonces, listo, bueno, acá no sé si ya sería el momento de darle el paso a nuestro segundo voluntario, que era Julián, y agradecerte, Omar, por ayudarnos hasta este punto para poder presentar. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Listo, Julián, ¿estás por ahí? Espera, que es que me tocó salir un momento acá. Dejé el computador. Dale, tranqui. Mientras tanto, Juan, que estabas también postulándote. Buenas noches, sí, señora. ¿Presento pantalla? Sí, buenas noches, sí. Dale, tranquilo. No sé si están viendo. Sí. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Listo, correcto. Bueno, entonces, si quieres, dale ahí transformar datos. Eso. Que esos fueron los pasitos que ya hicimos. ¿Quieres hazlo un poquitito más grandecito para que se vea mejor la pantalla en el maximizar arribita? Al ladito para que se vea más grandecita. Al lado de la X. Eso. Listo. Entonces vamos a irnos otra vez. Eliminemos la columna de CART.
por ejemplo, otra vez para que nos quedemos en el mismo punto en el que estábamos con nuestros compañeros, quitémoslo. Bueno, y acá sucedió algo y es que se nos cerró nuestra vista de pasos. Entonces eso puede suceder. Vamos a irnos ahora arribita a la parte superior donde dice vista, ahí. Entonces, a veces puede suceder que se nos cierre esa configuración y no la podamos ver. Entonces, vamos a darle clic ahí donde dice configuración de la consulta, que tiene una tuerquita ahí. Listo. Si alguna vez les pasa, desde ahí pueden habilitarla para que vuelva a aparecer. Profe, disculpe. Sí, Lo que sí. ocurre es que creo que eliminó la columna errada. Eliminó la columna la otra columna de card. Ok, columnas quitadas. Ok. No, está bien. Esa era no. La que íbamos a eliminar era el número de la tarjeta. Está bien. La tarjeta, sí. Está bien. No hay no te preocupes, listo. ¿Alguien tiene la manito levantada, Andrea? Sí, yo tengo una pregunta. Dale. Lo que pasa es que en el archivo que yo tengo, en la parte de Money, está separado por decimales. Y en el que están mostrando en el ejemplo, no tienen los decimales. Entonces, digamos que en caso de que sea que no tenga que colocar los decimales, ¿cómo lo convertiría? O en caso de que digamos que sí sea con los decimales, ¿cómo se arreglaría en este punto? Ok. Dices, espérame un segundito, 38.7. Entonces dices que está ahí con decimal. Claro, él acá lo que hizo fue leerlo como un dato numérico entero. Entonces dice 387, ¿cierto? Y en lugar de 38,7, que es lo que debería de aparecer. Ese es un muy buen punto porque, claro, él interpretó acá de forma incorrecta la información y nos la está mostrando. Pero espérame, miro una cosa porque no sé si es por la configuración del idioma, porque, a ver, ¿a todos les sucedió lo mismo o hay personitas que sí tienen los decimales? Igual me pasó. Pero Igualito. yo tengo configurado mi computadora en inglés, entonces de pronto. Sí, es que a veces el idioma puede generar ese tipo de conflictos, entonces por eso les preguntaba a las personitas si de pronto eso los estaba afectando, pero en esos casos lo que podríamos hacer es que cuando se carga el CSV, en la parte inferior, si quieres podemos devolvernos atrás un segundito a Power BI, Juan, un segundo, eso. Volvamos a darle obtener datos y volvamos a cargarlo para ver si funciona bien. Puede ser desde obtener datos en la parte superior. Bueno, sí. Que ahí te aparece desde otro origen, sí, puede ser. Ahí. Seleccionemos el CSV, texto CSV. Eso, conectar. Y seleccionemos el archivito de nuevo. Una pregunta. Sí, señor. Lo que pasa es que esos decimales se quitan en el mismo menú transformar en una herramienta que se llama redondeo. Y ahí dice cuántos decimales puede tener. Entonces, en este caso, a la compañera que le está saliendo, uno le coloca 0 y ya le deja el número entero. Sí, es que lo que creo que le está pasando es, por ejemplo, si nos vamos al archivo original, la primera venta debería de ser 38,7, pero él acá está diciendo que es 387 A mí dólares. también me salió igual, 387, está entero. ¿Te pareció 387? Sí, Todos mis números son enteros. igual los míos. Sí, total, pero cuando vemos, sí, igual me corriges, Andrea, si no estoy mal, que lo que tú mencionabas es, el archivo tiene la información, es con decimales, que es 38,7. Sí, Entonces, claro, lo que ella dice es, estoy leyéndolo como 38,7 y realmente, perdón, el dato real es 38,7, pero lo estoy leyendo como 387 dólares. Entonces, claro, eso va a dañar nuestra información.
Entonces, lo que estábamos probando era desde acá, desde la opción del origen del archivo europeo occidental. Si quieres, puedes desplegarlo de ahí, revisar si, déjalo como Windows, puedes bajar un segundito más. Ay. Perdón. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No hay algo como América, ¿Por qué? Puede ser porque él interpreta ese punto como, no como decimal, sino ni siquiera como, o sea, como un número entero. Entonces, déjalo ahí, porfis, como turco. Ay, no, puedes subir otro poquitito más, porfa. Déjalo en Estados Unidos, a ver si así ya nos funciona ahí. Ahí, porfa. Se está evaluando. 387. No, sigue apareciendo igual. Bueno, es un buen punto porque Profe, sí, otra persona me dijo que debe de ser el delimitador con punto. perdóname, ¿puedes repetirlo? Es que se escuchó entrecortado. Que el delimitador debe de ser con punto, no con coma. Que si quieres, pruébalo en personalizado. Lo que pasa es que si nos vamos al archivo original en el Drive y lo descargamos o lo vemos en un CSV, vamos a ver que mira que son Tatiana. comitas lo que tienen, ¿sí ves? Disculpa acuérdate que cuando uno importa los datos, te puedes parar en la columna y le dices qué tipo de datos son los que tiene la columna. Ujú. Pero te refieres en Power Query Editor, ¿cierto? Sí, Sí, si quieres, salte de ahí un momentito. Lo que sucede es que si yo me voy, vete otra vez a Power Query Editor, pero porfis, otra vez a importarla, eso. Te y paras ahí en la columna párate y le en dices 1, qué 2, tipo 3. de datos son. Ajá. Dale en 1, 2, 3, en el numerito que tienes en la parte superior. Al lado de Money aparece 1, 2, 3, le puedes dar clic ahí, en esa esquinita. ¿Dónde, perdón? En la columna de Money, párate sobre 1, 2, 3. Entonces cámbialo a número decimal, porfis, ahí. Entonces dale añadir un nuevo paso. Entonces, ahí lo que, si ves que igual va a suceder, que sigue manteniéndose en 387, no va a interpretarlo como un decimal, porque ya desde la lectura inicial que hizo del archivo, lo reconoció Es que él como, no lo tomó, él nos tomó la coma o sea, como si fuera o sea, antes del cero, como una unidad lo- como de. una unidad. Ajá, correcto, es por eso. Correcto, es por eso. Entonces estaba intentando ver si con el cambio del idioma, claro, como hay algunas regiones donde es al contrario el idioma, el punto decimal, pues podíamos cambiarlo, pero no funciona. Entonces ahí yo les debería ese puntito porque para no cargarme acá toda la reunión en esta revisión, pero básicamente lo que está sucediendo es porque el punto decimal lo entiende como una unidad de medida y no Como, decimal, como una unidad como más. si fuera el dato, como si fuera el espacio de un dato, o sea, de un dato a otro. Sí, ahí puedes darle clic y reemplazar por punto y coma. Sí, lo que podrían hacer en este caso es irnos al archivo original y limpiarlo, pero no desde Power Query Editor. O si quieres, puedes irte a origen un momentito en el paso de origen, pasos aplicados, eso, origen, ahí. Mira que el delimitador él lo está reconociendo como coma, ahí. Entonces, hasta ese punto, mira que va bien. En el delimitador dice y ese es un punto. Entonces, lo que podríamos hacer, lo que dice mi compañero, lo que dice Jonathan ahí, y es en esa columna, párate sobre columna 5, ahí, y dale clic derecho, y dale en reemplazar los valores. Eso.
Y ahí dale insertar, un paso intermedio. Entonces miren que entre encabezados promovidos y origen se va a hacer ese paso. Y ahí vamos a darle punto, valor que vas a buscar es un punto y valor que vas a reemplazar es una coma. Vamos a darle aceptar. Y ahí se agregó un paso intermedio dentro de origen y valores reemplazados. Ahora vámonos al siguiente paso de encabezados promovidos. Entonces, ahí en encabezados promovidos, él ya reconoce y en efecto lo pasa. Ahora pasemos al siguiente, tipo cambiado. Ahí lo deja otra vez como esto. Puedes cambiar ahí el tipo de número. Ah, no, el siguiente paso ya tiene el cambio de tipo de texto, de dato. Dale en tipo cambiado. Ahí lo sigue dañando. Entonces, elimínate ese último paso, esos dos, ese y ese también, porfa. Listo. Y ahí tocaría que los cambiemos manualmente. Entonces, párate otra vez sobre ABC, eso, ahí, y le vas a dar número decimal en ese punto. Eso. Y ahora, lo que sí va a suceder es que como no lo estaba interpretando bien ahí, nos toca pasarlos todos manualmente. Entonces, vamos a irte al costado, vas a irte a la primera columnita y vamos a hacerlo uno por uno. Entonces, el primero es tipo date, entonces te paras sobre el ABC, le das fecha en el tipo de dato, ese, correcto. Al siguiente le das clic y ya no sería fecha, sino fecha y hora, porque tenemos fecha y hora ahí, listo. Luego el siguiente lo dejamos así, el siguiente lo dejamos así, porque son tipos de dato texto, y el último lo dejamos así. Y ya el tipo cambiado no lo hizo dinámicamente Power BI, sino que en este caso nos tocó. Hay muchas gracias a nuestros compañeros porque en efecto esa idea nos funcionaba desde el inicio, entonces desde el origen de irlo reemplazando. Entonces, ahí respondiendo a tu duda, Andrea, era la forma como de poderlo solucionar y pues nada, ya acá vamos a tener el dato en 38,7 y no 387, que era el incorrecto. Qué pena, ¿puedes repetir cómo lo hizo? Porque yo estoy aquí haciéndole el cambio a la fecha y no me deja. Así. Tranquilo. ¿En qué parte te quedaste? Ahí, date, yo lo vi ahí. Eso, y te paras sobre el de fecha, que es un calendario. Espérate, no, porque no me da, espérate. Dale otra vez, qué pena, me paro ahí en el calendario. Sí, si no te aparece el calendario y te aparece un ABC, o sea, puede ser el tipo de dato que tienes ahí. Fecha, ya, ya, listo. Pero el mío me sale insertar, perfecto. Y el otro, entonces, otra vez en el ABC, le doy fecha y hora. Exacto, fecha y hora, tal cual. Esos dos. ¿Y cuál es el otro? El de money, que es número decimal. Número decimal. Entonces, el número decimal. No, mira que si lo hago me dice error y me sale entero otra vez, teniéndolo decimal. Ok, tú hiciste el reemplazo en la parte superior cuando fuimos a origen, que era reemplazar el punto por... Ah, no, ¿a dónde es que voy? Ahorita, como estaba colocando la atención, no lo hice aquí. Entonces voy a origen. Origen, ve a origen, al primer paso de origen. Te paras sobre la columna 5, que es money. Money, sí. Le das clic derecho, reemplazar los valores. Reemplazar los valores, insertar. Ajá, eso. Le doy el primero punto y el segundo coma. Exacto. Y ya, y ahí ya se te debería agregar el paso y debería permitirte cambiar el tipo de dato. Geraldine, ¿tienes una dudita ahí? Sí, profe, queríamos hacer una pregunta. Si los datos ya se cargan con esta configuración desde el Excel, ¿hay que volver a hacer esto? No, si los datos tienen el decimal correcto en el Excel, ya él debería de reconocerlo bien. Ah, ok, listo. Esa era la pregunta. Gracias. Es por lo que pueden suceder esas cosas. José, ¿tienes ahí una dudita? Hola, profe, buenas noches. Sí, claro, con respecto a la anterior compañera, pues sí, tiene que ir referente al mismo archivo del set, teniendo en cuenta que es un archivo estilo texto, pues un CBC, y pues en sí la configuración se tiene que ser de la misma, digamos, de la misma configuración del archivo como tal, y opciones y una parte que diga avanzadas. Ahí usted puede cambiar la parte del separador como
un punto o parte de coma. Desde ahí ya usted puede exportar en sí el archivo como tal en PowerPoint. Correcto. Muchas gracias, José, por tu aporte. Súper valioso. Sí, en efecto, estas son las cosas de trabajar con datos, que estas cosas suceden, pero bueno, eso es lo divertido de ir resolviéndolo. Entonces, bueno, no sé si ya todos pudieron, entonces vamos hasta ahí bien. Paulina, creo que eras la que tenía el problemilla. Ya Sí, pudiste. señora, ya voy ahí, gracias. Listo, buenísimo. Entonces vamos a, puchis, ya se nos acabó un poco la hora, pero no importa, vamos a crear una nueva columna porque no quiero que alcancen a conocer esta partecita de acá. Entonces, nosotros tenemos un dato que es daytime, ¿cierto? Yo lo que quiero para mi análisis es extraer la hora y el día de la semana. Aquí vamos a hacer un ejercicio solo con la hora para que puedan conocer cómo hacer la fórmula y demás. Entonces vamos a irnos a la parte superior en inicio, transformar, agregar columna. En esa pestañita de agregar columna, al ladito arriba, no, arriba al lado de inicio, transformar y agregar columna. El tercero al lado de transformar, arriba, ahí. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Entonces, acá nos va a permitir agregar columnas a nuestra tabla o consulta de Coffee Sales. En este caso pueden ser diferentes, hay diferentes opciones para agregar columnas, pero nos vamos a enfocar en las columnas personalizadas. Entonces, vamos a crear una columna personalizada desde ahí, eso. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a agregarnos un nuevo dato. Y acá lo vamos a llamar hora a este tipo de dato. Entonces vamos a colocarle ese nombre a esa columna. Vamos a ver que en la parte inferior nos va a aparecer la fórmula de columna personalizada y aparece un igual. Entonces nos vamos a posicionar sobre esta. Entonces, porque es muy importante también entender con qué tipos de datos trabajamos, por lo que les comentaba anteriormente, y es, hay ciertas funciones que nos va a habilitar solo para el tipo de dato. Entonces acá vamos a escribir date, time, de fecha y hora en inglés, eso. Y miren lo que sucede. En la primera parte de nuestra fórmula vamos a ver un datetime punto. ¿Eso qué significa? Y es el tipo de dato al que corresponde esa función. En este caso, cuando nosotros colocamos datetime, nos van a aparecer todas las funciones y le damos scroll que están asociadas a un tipo de dato de fecha y hora. Si en lugar de datetime colocáramos integer, podemos borrarlo ahí porfis y colocar o numeric, creo que es como aparece, number. Entonces miren que si escribimos number, aparece number, punto, y luego el nombre o la fórmula que vayamos a utilizar. Si escribiéramos texto o string, ahí en lugar de esto, text, entonces vamos a ver que aparece text, punto, y vamos a ver que aparece, por ejemplo, combinar, limpiar, termina con X letra, formatear, etcétera. Entonces, eso nos puede ayudar mucho para identificar qué tipo de funciones tiene disponibles Power Query Editor. No se preocupen si no es aprendérselas todas porque nunca nos vamos a aprender todas esas funciones, pero muchas veces sí nos ayuda como entender estas cosas para poder saber un poquito cómo explorar y cómo saber qué funciones tiene disponibles. ¿Qué otra cosa? ¿Su tica qué pena? Ahí, sí, claro, cuéntame. ¿Esas funciones que estamos usando aquí son parte del DAX? No, estas, siempre que trabajemos con Power Query Editor, hablamos de lenguaje de consulta M. Entonces, siempre vamos a hablar de lenguaje de consulta M. Cuando nosotros trabajemos con DAX es cuando estemos en la interfaz de Power BI. Aquí estamos en Power Query Editor. Entonces, aquí no aplica todavía DAX. Okay. Listo. Entonces, vamos a darle clic vamos a volver a borrar y vamos a escribir datetime. Eso. Y vamos a bajar y vamos a buscar una función que pero bueno, antes de eso, sube un poquitito. Si ven ese icono al final de la primera que aparece como un circulito, démosle clic ahí y lo que va a habilitarnos es eso de abajo. Entonces eso es muy útil porque a veces no sabemos de qué trata una función, pero él ya nos lo documenta y dice, listo.
El add zone lo que hace es añadirle información a la zona horaria, el valor, fecha y hora. En este caso vamos a irnos más abajito, vamos a hacer scroll y vamos a irnos a la opción de time. Si no estoy mal, pues ahí, time, que es esa, eso. Vamos a darle clic y vamos a abrir paréntesis. Entonces, sí, acá las funciones funcionan muy similar como en Excel y es para poder utilizar la función tienes que abrir paréntesis y arribita nos va a decir, listo, ¿cuál es el tipo de dato que el tipo de dato que debes utilizar? Es un tipo de dato que sea de formato datetime. Entonces, en este caso vamos a utilizar nuestra segunda columna que se llama datetime. Puedes irte al costado derecho y darle... Lo que pasa es que ahí creo que no, ahí debes ir hasta columnas disponibles en el recuadro que tienes al lado derecho, ahí, más a la derecha, eso, ahí, dale clic en Datetime y dale insertar. Eso, bueno, no, ya, solo con darle clic ya debería funcionar, solo que, listo. Ahí debes cerrarlo con la cajita como lo tenías al inicio, eso. Tatiana, a mí no me sale esos nombres, me sale dice columna 1, columna 2, columna 3. Ok, es porque se te quedó pegado a uno de los pasos donde no habíamos promovido los encabezados. ¿Tú tienes el paso de encabezados promovidos? No, sí. Ahí, mira que dice pasos aplicados y dice origen, ese lo tienes, ¿cierto? Me toca quitar. Me quito de aquí, ¿cierto? Cierro esto. Sí, sí puedes cerrarlo, mientras tanto no hay problema. Yo estoy en la donde dice origen, valor reemplazado, tipo cambiado 1. Ok, te falta el encabezado. 2, columna 3, columna 4, sí. Falta el encabezados promovidos. Bueno, sí, ahí te debo ese pasito. Si algo te lo comparto por un videito a todos o por un para no, porque ya se nos acabó el tiempito, pero básicamente es porque nos faltó ese paso, el de promover encabezados. Si quieres ¿Cómo ya... no vamos hasta las 10 de la noche luego? No, ya estamos... Ya quisiéramos. Me encanta esa actitud, Juan Carlos. Ahí nos quedamos. Vamos a darle ahí a aceptar, porfa. Entonces ahí ya creamos la columna. Démosle a aceptar y vamos a ver que se creó una columna de hora. Vamos a cambiarle el tipo de dato. A ver cómo era. Vamos arriba a la parte superior. Cambiamos el tipo, no, en el ABC 1, 2, 3. Eso. Y le colocamos hora en esa partecita. Listo. Entonces puedes darle clic derecho ahí un segundito a la columna hora. Listo. Rastrear, reemplazar, bueno. No, quería ver si aparecía una opción, pero no nos aparece, pero listo. Básicamente ahí ya me les estoy robando unos minutitos más de su tiempo. Te debo a ti, Paulina, el enviarte o compartirte por medio de Juliana o a todos el cómo promover el encabezado desde la opción. Pero antes de eso quisiera robarme un momentito la pantalla solo para mostrarles como el resultado final que esperábamos lograr y que todos puedan llevarse como una idea. Igual les podemos compartir el archivito para que todos puedan pues verlo, jugar con él y demás. Entonces, denme solo 5 minutitos, no menos, no les robo, no les robo mucho más. Listo, ahí ya logran ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Ya no. Ya no, pero intencionalmente la quité, listo ya, porque no estaba compartiendo la pantalla correcta. Entonces, en esta partecita, básicamente lo que nosotros o lo que habíamos propuesto era, yo había realizado los mismos pasos, había creado una columna de tipo fecha y todo lo demás, y también había creado un dashboard final o un análisis inicial como que nos iba a permitir entender un poquito como la cantidad de pedidos por cada una de las horas e ir jugando un poquito como con estos datos. Ya.
Ir jugando un poquito como con los datos, entender, listo, de los días de la semana y de las horas de la semana, en qué momentos por hora, en qué momentos, perdón, por día, en qué horas del día era donde más había una concentración alta de pedidos. Acá podíamos empezar a ver, por ejemplo, que entre las 10 y las 11 había como un margen o una participación alta de pedidos dentro de nuestra tienda, y también entre las 19 y 18 horas. Entonces, un poquito como que el objetivo final era empezar a explorar mejor estos datos, empezar a combinarlo también con el tema del tipo de bebida, porque eso también puede hacer que sea mucho más complejo para una sola persona atender a todos los comensales o a todos los clientes que lleguen. Donde podíamos ir empezando a interactuar por medio de filtros dinámicos e ir viendo, listo, qué tipos de bebidas se piden más en qué horas. Por ejemplo, el latte era una bebida que se pedía muchísimo a esta hora, y que era a las 10 de la mañana, y por ejemplo es una bebida que tiene mayor dificultad de preparación. Entonces ahí podríamos empezar a analizar cómo ayudamos a nuestros empleados a poder optimizar mejor el proceso de preparación del latte, o a nuestro empleado, porque puede que no necesariamente siempre sea contratar más personas, a veces puede ser mejorar nuestros procesos internos y poder ver cómo ayudamos a ser más eficientes y ser más eficaces, no solo a la tienda de café, sino a nuestros empleados mismos. Entonces, eso era un poquito como lo que queríamos llegar. El tiempo no nos alcanzó, me les estoy robando 3 minutitos más de su valioso tiempo, pero pues nada, era agradecerles por este espacio, agradecerles por permitirme compartir con ustedes acá, y pues cualquier cosita, igual podemos compartir esto para que puedan verlo desde el archivo de Power BI, y puedan jugar con los datos y todo lo demás. Ahí no sé si Juliana o alguien tiene algún comentario, alguna dudita. Perdóname, Juliana. Muchas gracias. Nos faltó fue tiempo, mucho tiempo falta. Hay que dedicarle cosas, mucho. Sí, gracias. No, Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Y gracias a todos. Muchas Qué bueno gracias. proponer un Muchas espacio, gracias. un espacio más largo, pues o más Muchas espacios. gracias. O más espacios. Hasta las Muchas 10. gracias. Hasta Les las estaremos 10. enviando la grabación de la sesión para que la revisen y puedan practicar con más tiempito, ¿vale? Dale, gracias. Vale, Muchas gracias. Feliz noche. Chao, para chao a todos. todos. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego. gracias.